Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú crees que vienen muchas bendiciones para todos nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Scorpio. Un mensaje muy especial de las hadas. Bueno, también te quiero decir, Scorpio, que te quiero muchísimo, que te llevo en mis oraciones y siempre en mi corazón. Mira, te están diciendo, los finales son totalmente inevitables. A veces nos atamos a cosas, o tal vez te estás atando a cosas que ya realmente no tienen más para dónde, que ya no tienen un futuro realmente. Entonces, esto está deteniendo para ti cosas maravillosas, increíbles que vienen en un futuro. Entonces, todas aquellas cosas, situaciones, personas, costumbres, actitudes que tú veas que ya no te están aportando absolutamente nada y que te están deteniendo, bueno, déjalos ir definitivamente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, te invito a que lo hagas y digas, yo dejo ir todo lo que no me esté beneficiando en este momento, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a comenzar la lectura general para ustedes. Recuerden que esta es una lectura general de amor para solteros también, y para el dinero. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartitas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Es alguien que ha tenido bastantes problemas y dificultades para poder estar en este instante contigo. Pero él o ella tomó la decisión, o tomaron la decisión, esta persona especial que está contigo, tomó la decisión de no hacer caso a las demás voces que tal vez le decían que contigo no le convenía estar, que contigo no era, y más bien decidió apostar por ti, apostar por el amor que ustedes están construyendo en este instante, en este preciso momento. Es una persona que a ratos siente como cierto temor, cierta angustia, porque teme perderte. Es una persona que está teniendo bastantes proyectos, queriendo tener muchos proyectos para estar a tu lado. De veras que es una persona que ha estado esperando estar con alguien como tú. Tal vez te conocía de antes, o no sé, o sea, era alguien que te esperaba, que esperaba a alguien realmente como tú. Tu persona especial espera que tú enfrentes las cosas con más firmeza, y que todas aquellas personas que se están queriendo poner a la relación de ustedes, que no están como muy de acuerdo que ustedes estén juntos, que seas más firmes con esas personas. Igual, bueno, así sean hijos, padres, hermanos, hermanas, tendrían que mirar que realmente ustedes dos quieren estar juntos, a ver qué problema es el que le ven ellos a que ustedes tengan una relación. Bueno, tal vez hay cosas en el pasado de ustedes que no los hablen muy bien de ustedes, tal vez del desempeño que podrían tener ustedes como relación, como pareja. Pero yo les digo que todos merecemos una segunda oportunidad, todos merecemos tratar de corregir errores y avanzar de una manera totalmente diferente en la vida. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Es una persona que te quiere para cosas, o sea, te quiere para mucho tiempo. Inclusive yo diría que quiere algo así como que hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Dice que es una persona que quiere no solamente construir una relación contigo, también quiere construir un hogar o empresa o negocio, o trabajar, tener cosas entre ustedes, porque ve que tú eres una persona bastante echada para adelante y con quien se podría trabajar bastante bien, sabroso. Bueno, sabe de tu temperamento también, sabe que tú eres una persona totalmente firme, que eres una persona que no se viene por las ramas, y que la verdad eres muy bondadosa, aunque tal vez las demás personas no vean todo lo que tú realmente eres, pero esta persona sí lo está viendo realmente, sí está viendo quién está en el fondo de tu corazón, quién es esa persona maravillosa que eres tú y que estás en el fondo de ese corazón.
Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, problemas, dificultades que a ustedes se les estén presentando, bueno, salen de todo esto, salen de toda esta situación. Van a tener la suficiente claridad mental para poder definir, para poder decidir. Van a tener que dar como un salto de fe en cierta situación, en cierta circunstancia, pero es algo que si ustedes lo hacen de una manera firme, de una manera con certeza y muy sabia, dando pasos firmes, van a lograr triunfar en eso que tal vez a ustedes les parezca tal vez en una locura en determinado momento. Ustedes salen adelante con esa situación. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy, que la victoria te dará paz, te está diciendo. Bueno, la verdad es que viene la victoria de ustedes sobre muchísimas cosas, no solamente sobre personas, sino también sobre situaciones que tal vez se les vaya a presentar o se les están presentando como relación en este momento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, te dice que éxitos, también te anuncian éxitos. Definitivamente lo que pasa es que ustedes son una pareja ganadora, una pareja realmente exitosa, que ustedes si se lo logran, si se lo proponen, bueno, salen muy adelante de cualquier situación que ustedes puedan estar queriendo presentar. También me dice esta carta que tienes que tomar el toro por los cuernos, enfrentar las situaciones que tengan que enfrentar, personas que tal vez están inmiscuyéndose más de la cuenta. La relación de ustedes es mejor con mucho respeto, con mucho amor y con mucha sabiduría hablarles a estas personas y decirles que ustedes toman sus propias decisiones. Vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy. Te dicen que te has preguntado, siempre te has preguntado con relación al amor y a tu vida en general, que qué es eso de felices por siempre. Mira, el felices por siempre es que tú hagas aquello que tú realmente amas, donde te sientes a gusto con la persona que estás y estés a gusto, que quieras progresar, que quieras salir adelante, que no te deje artera levantarte todos los días por la mañana, o que no te deje artera ver a esa persona al lado tuyo. Ese es el felices por siempre para ti. No te digo que no vayan a haber problemas, dificultades, sí, como toda pareja la puede tener, pero ustedes salen adelante de cualquier situación que se les pueda estar presentando. Solamente es que ustedes se unan y sean firmes en las decisiones que ustedes vayan a tomar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación. Bueno, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, bueno, por favor que la dejes pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, que están solteritos y solteritas. La lectura de la relación acaba de pasar. Bueno, las personas que están solteritas o solteritos, vamos a ver qué me les pasa a ustedes el día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué me les sucede a mis solteritos el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis amores, y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué me les dicen ese yo superior a ustedes, que son tan maravillosos y que la verdad tienen muy bien corazón. Aunque bueno, mis escorpiones siempre tienen la fama de ser de un carácter bastante fuerte, pero no, la verdad es que hay un amoroso, no sé, hasta osito diría yo, hasta osita dentro de ese corazón. Bueno, ¿qué me les está pasando, mis queridos escorpiones y escorpionas? La verdad es que hay cierta inestabilidad emocional para ustedes. Bueno, tal vez está muy relacionado con cierto asunto económico, cierto proyecto, pero yo te digo que este proyecto se puede dar, se puede salir adelante con ese proyecto. Lo único que sí te puedo decir en este instante es que necesitas ajustarlo más, tal vez que madure un poco más, tal vez te fuiste muy a la carrera con ese trabajo, estudio o inversión que tal vez tú has soñado siempre hacer. Sí, no renuncies a tus sueños. Yo no te digo que renuncies a tus sueños, a tus anhelos, a eso que tú siempre has querido como proyecto de vida, pero sí que lo hagas de una manera bastante razonable,
viendo que las opciones sean buenas, que tengas una buena base, ya no irte tan a la loca para que no tengas problemas con eso. Si lo haces así de esa manera, la verdad es que sí, los problemas se resuelven, todo sale muy bien, sale perfectamente bien, y tú podrás a realizar todos esos proyectos, todos esos sueños que tú siempre has tenido, y serán un éxito rotundo, serán un éxito total. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, la situación es la siguiente. Hay ciertas personas alrededor tuyo con las cuales tú podrías tener ciertos enfrentamientos, ciertas, ¿cómo te digo? Ciertos problemas, dificultades que la verdad es que no te verían como muy bien, no te irían como tan bien con esas personas, pero es algo que se puede evitar, es algo que se puede evitar hablando con claridad, hablando muy bien las cosas, diciendo cuáles son los puntos de vista, pero sin irse a exasperar, sin irse a enojar demasiado, sí, manteniendo tu honra, o sea, que no se viole tu honorabilidad, tu respeto, ya que tú no seas mancillado en ningún aspecto, pero tú también compórtate de la misma manera con las demás personas con las cuales podrías estar discutiendo. También me hablan las cartas que llega una buena noticia a tu familia, una noticia que ustedes han estado esperando desde hace bastante tiempo. Bueno, esto llega definitivamente. Tal vez era una situación que les estaba causando desde ya este momento a ustedes cierta inestabilidad, mucho temor, tal vez algo relacionado con la salud de una persona muy muy cercana a ustedes, pero todo tiende a salir muy bien. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Te dicen: en el estudio hallarás la clave. Bueno, es momento de capacitarte, es momento de seguir aprendiendo, de no quedarte con lo que sabes ahorita nada más, sino de avanzar en tus estudios, especializaciones o conocimientos que tú puedas tener. Ahí vas a poder encontrar éxito. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Que tengas muchísimo cuidado. Que tengas muchísimo cuidado donde pisas, donde caminas, porque tal vez estás muy elevado, muy elevada, y podrías tener algún tipo de caída, ¿vale? Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Para ti que estás solterito y solterita, te dicen que toda tormenta llega a su fin. Aleluya, eureka. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo: esta tormenta llega a su fin. Bueno, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía o trabajo, bueno, o emprendimiento que ustedes puedan estar teniendo en este preciso instante. Bueno, las cartas me están diciendo que hay cierta situación que se les está presentando a ustedes, pero todo tiene una solución, todo tiene una salida. Definitivamente tiene una salida, solamente que no deben perder la esperanza. Vienen buenos resultados, sí, no te digo que no te vaya a costar trabajo, pero la verdad es que las cosas tienden a salir mejor de lo que tú piensas, y es una etapa de la cual tú vas a salir bastante reforzada. Y también me están diciendo las cartas que ciertas dificultades, ciertas peleas con personas de tu entorno, tienes que evitarlas. Definitivamente hay que evitar confrontaciones en este instante relacionados especialmente con tu economía. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que habrá castigo y reconciliación. La verdad es que cada uno va a recibir su merecido. Tal vez esas personas que te están afectando con relación a tu economía piensan que las cosas se van a quedar así. No, definitivamente no se van a quedar así. Y vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te dicen que enfrentes los hechos, que confrontes los hechos, pero de una manera bastante calmada, bastante pausada, porque no es momento de pelear, más bien es momento de paz, es momento de reconciliar las cosas, para que todo salga de una buena manera para todos. Y te están diciendo las hadas que nada es lejos de esa situación. Bueno, soluciona lo que tengas que solucionar, pero en el momento que ya hayas solucionado esa situación con estas personas, vete, corre de ahí, no vuelvas a negociar con esas personas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, la dejes pasar. Te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero muchísimo, mi Escorpio. Te llevo siempre en mis oraciones, en mi corazón, y te espero en una próxima oportunidad.